En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy sábado, tradicionalmente la Iglesia le agradece al Señor la presencia de la Santísima Virgen María. Reflexionando la palabra de Dios para este día, démosle gracias a Dios y permitamos que el Espíritu Santo siempre nos acompañe para que sea Él nuestro Maestro por excelencia. La liturgia de hoy nos presenta esta hermosa lectura tomada del primer libro de los Macabeos. Cuando recogía las regiones altas de Persia, el rey Antíoco se enteró de que había una ciudad llamada Elimaida, famosa por sus riquezas de oro y plata. En su riquísimo templo se guardaban los yelmos de oro, las corazas y las armas dejadas ahí por Alejandro, hijo de Filipo y rey de Macedonia, que fue el primero que reinó entre los griegos. Antíoco se dirigió a Elimaida con intención de apoderarse de la ciudad y de saquearla, pero no lo consiguió, porque al conocer sus propósitos, los habitantes le opusieron resistencia y tuvo que salir huyendo y marcharse de ahí con gran tristeza para volverse a Babilonia. Todavía se hallaba en Persia cuando llegó un mensajero que le anunció la derrota de las tropas enviadas a la tierra de Judá. Lisias, que había ido al frente de un poderoso ejército, había sido derrotado por los judíos. Estos se habían fortalecido con las armas, las tropas y el botín capturado al enemigo. Además, habían destruido el altar pagano levantado por él sobre el altar de Jerusalén. Habían vuelto a construir una muralla alta en torno al santuario y a la ciudad de Bet-Sur. Ante tales noticias, el rey se impresionó y se quedó consternado a tal grado que cayó en cama, enfermo de tristeza por no haberle salido las cosas como él había querido. Permaneció ahí muchos días, cada vez más triste y pensando que iba a morir. Entonces mandó llamar a todos sus amigos y les dijo: el sueño ha huido de mis ojos y me siento abrumado de preocupación, y me pregunto, ¿por qué estoy tan afligido ahora y tan agobiado por la tristeza si me sentía tan feliz y amado cuando era poderoso? Pero ahora me doy cuenta del daño que hice en Jerusalén, cuando me llevé los objetos de oro y plata que en ella había, y mandé exterminar sin motivo a los habitantes de Judea. Reconozco que por esta causa me han sobrevenido estas desgracias y que muero en tierra extraña, lleno de tristeza. Palabra de Dios. La rapacidad sacrílega empujó a Antíoco IV hacia una lejana ciudad de Persia. Ese es el inicio del fin de lo que acabamos de leer. Derrotado y expulsado en tierra extranjera, el rey escucha la derrota de su ejército en Judea, con la destrucción del altar idolátrico que él mandó construir en lugar del altar en el templo de Jerusalén. De esa manera, él fue terminando con no solamente el pueblo judío, sino también con la tradición cultural y la religión de este hermoso pueblo. Cometió el sacrílego de destruir el altar y su templo. Poco después, hacia el año 164 a.C., Antíoco muere. Leyendo con los ojos de la fe, el autor logra descubrir la justicia de Dios. Así lo pone en los labios del mismo rey como amarga confesión de su culpa y castigo. Qué lección tan grande para tantas personas que inclusive en el momento presente también buscan apabullar, destruir naciones completas.
esclavizar al mundo entero con nuevas propuestas desde distintos campos. Qué atractivo y actual para tantos tiranos de hoy, opresores del pueblo de Dios disperso por el mundo. Un ejemplo para todos los gobernantes. La palabra tristeza es como un recuerdo de este texto que presenta la conclusión de una vida, un resumen de la decepción, quien definitivamente sacó a Dios de su mente y de su corazón y lo llevó a la destrucción de sus propios hermanos. Es un moribundo que en el momento de la verdad denuncia lo fallido del programa de su existencia, porque no entendió el camino de la vida, del bien, de la bondad, sino que se dedicó a recorrer el camino del mal, del odio, de la destrucción, del egoísmo profundo, del apego al vil dinero. Todas las obras hechas sin amor, con violencia pequeña o grande, carecen de valor, son nada y vacío. No hay un hecho externo que cause tristeza. Para Jesús sí lo hay. La única y verdadera falla es la de no haber amado, porque ni siquiera se amaba a sí mismo, corriendo frenéticamente tras ilusiones de grandeza y placer. Vale la pena ser conscientes de que cualquier muerte es siempre un momento solemne y nos obliga a hacer una pausa para reflexionar frente al crucifijo. Antíoco reconoció cuán mal se había portado, no creía en Dios, no lo amó, pero nosotros que estamos caminando con el Señor, vale la pena prepararnos para que en los últimos días de nuestro peregrinar en la tierra no actuemos con tristeza, con angustia, con desesperación, sino veamos con tranquilidad y con alegría que se aproxima el encuentro definitivo con el Señor Dios, con nuestro Padre que nos ha llamado al banquete de la vida. ¿Y qué nos dice el Evangelio para hoy? Primero, oremos con el Salmo 9. Te doy gracias, Señor, de todo corazón y proclamaré tus maravillas. Me alegro y me regocijo contigo y lo toco en tu honor altísimo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cantemos al Señor nuestro Salvador. Y el Evangelio que nos presenta la liturgia de hoy, tomado de San Lucas, se resume en que Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús algunos saduceos. Como los saduceos niegan la resurrección de los muertos, le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si alguno tiene un hermano casado que muere sin haber dejado hijos, se case con la viuda para dar descendencia a su hermano. Hubo una vez 7 hermanos, el mayor de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo, el tercero y los demás hasta el 7º tomaron por esposa a la viuda y todos murieron sin dejar sucesión. Por fin murió también la viuda. Ahora bien, cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa la mujer? Pues los 7 estuvieron casados con ella. Jesús les dijo: en esta vida hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura los que sean juzgados dignos de ella y de la resurrección de los muertos no se casarán ni podrán ya morir, porque serán como los ángeles de Dios, pues Él los habrá resucitado. Y que los muertos resucitan, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de los muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Entonces unos escribas le dijeron: Maestro, has hablado bien.
y a partir de ese momento ya no se atrevieron a preguntarle nada. Palabra del Señor. Un hermosísimo texto que nos abre los ojos como preparación para ese hermoso encuentro final con Dios nuestro Padre. Siendo hijos de la resurrección, somos hijos de Dios, es decir, a partir de la resurrección pertenecemos al mundo nuevo y participamos de la vida misma de Dios. Esta gran verdad de fe nos lleva a comprender que el Dios de los cristianos es el Dios de la historia, quien quiere llevarla a su plenitud, que es la realización plena del esfuerzo humano en la resurrección. Nuestra vida entonces tiene ese sentido de trascendencia. Nuestra vida no se queda aquí en la tierra, no se termina en la muerte, sino que nuestra vida trasciende más allá del tiempo presente. Qué hermoso texto entonces para tomar cada día más y más en serio nuestra vida. Y la experiencia que nos muestra, hay pocos funerales que se expresan en un ambiente de fiesta. Y cuando se trata de un funeral cristiano, siempre hay un aire de resurrección. Porque si Cristo resucitó, nosotros también vamos a resucitar. La persona que parte de este mundo, puesta en las manos de Dios, cierra el capítulo de su peregrinaje terrenal con toda la serenidad de la luz que va a encontrar en el hacedor de la vida. Por eso vale la pena siempre estar atentos a que todos podamos morir recibiendo los sacramentos, el sacramento de la unción de los enfermos, el viático que nos abre las puertas a la vida eterna. Los sacramentos nos fortalecen, nos llenan de ánimo y nos acercan muchísimo más a Dios. Quienes acompañan a la persona cristiana en el momento de partir, saben que Él no está con el Dios de los muertos, sino con el Dios de los vivos, como lo acabamos de leer expresado en Moisés. Ahora la persona que vive verdaderamente es quien ha vivido su Pascua. Pascua significa paso. Por lo tanto, su paso de este mundo a la casa del Padre del cielo. Sí, esta persona vive verdadera y plenamente su vida con sentido, porque al vivir su Pascua, pues va a la casa paterna, donde Dios a todos nos espera. Mientras tanto, quienes aún peregrinamos, estamos invitados por Dios a prepararnos, a estar siempre vigilantes para cuando Él nos llame a la vida eterna. Y el Señor no se cansa de decirnos en el Evangelio: velad y orad, porque no sabéis cuándo llega ese día. Velad y orad, estemos con los ojos abiertos, los oídos despiertos, haciendo siempre lo que el Señor quiere de nosotros, haciendo en nuestra vida un signo permanente de resurrección. Para nosotros cristianos, la muerte no es cerrar, sino abrir la puerta. Qué gran tarea tenemos mientras se nos abre la puerta del cielo. Construir lo que realmente vale y experimentar plenamente el amor de Dios, quien siempre camina a nuestro lado, animándonos a construir con Él nuestra propia historia de salvación. Una mera continuación de la vida terrena ciertamente no sería una fuente de gran entusiasmo. Jesús se encarga de precisarlo. Resurrección sí, pero de forma que podamos gozar por toda la eternidad de la presencia de Dios. No se trata de una duración en el tiempo, sino de una transformación en algo mejor que aún no podemos comprender completamente. Por eso el Señor nos dice que seremos como ángeles.
Definitivamente hoy el Señor nos enseña que vale la pena mantener un ambiente de alegría y de fiesta por lo que nos espera definitivamente. Alegría y fiesta porque el partir de este mundo no es un acabarse totalmente lo que somos, no, sino más bien es una apertura hacia el encuentro definitivo con Dios nuestro Padre, donde podremos gozar realmente de nuestra filiación divina. Somos hijos e hijas de Dios, pero allí nos dice el Señor, ni los hombres se casarán, ni las mujeres tomarán esposo, porque seremos como ángeles de Dios. Pongámonos en las manos del Señor y que Él nos siga animando entonces a tomar muy en serio nuestra vida mientras somos peregrinos en este hermoso planeta que Él ha puesto en nuestras manos. María Inmaculada, Madre de la Iglesia y Auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. San Juan Bosco, ruega por nosotros. Que el Señor Dios te bendiga a ti y a tu familia, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.